¿Qué harías si un día te despertaras siendo acusado de algo que no cometiste? Si, de repente, fueras atrapado por un sistema que te señala como culpable, sin importar cuánto luches para demostrar lo contrario. Esta es la historia de Miguel Sánchez, un joven que vivía una vida tranquila, hasta que una falsa acusación lo arrancó de su realidad y lo sumergió en una pesadilla sin fin. Enfrentado a la desesperación, la corrupción y el miedo, Miguel se ve obligado a luchar no solo por su libertad, sino por algo mucho más grande, la verdad. Imagina por un momento estar atrapado entre rejas, mirando el mundo desde una celda fría, sin entender cómo llegaste allí. Creíste que el sistema judicial te protegería, que la verdad prevalecería. Pero lo único que descubres es que la mentira tiene más poder del que jamás imaginaste. Esta es una historia de injusticia, de corrupción, de traiciones, pero también de esperanza, resistencia y la valentía de nunca rendirse. Miguel no solo busca recuperar su vida, busca algo más grande, cambiar un sistema que aplasta a los inocentes. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te rendirías o lucharías hasta el final? Miguel Sánchez vive en un barrio modesto, un lugar donde todo el mundo se conoce y donde la gente se saluda con una sonrisa o una mirada amable. Desde pequeño, Miguel fue un joven que se destacó por su actitud honesta y trabajador. Se levantaba temprano todos los días, a las 6 de la mañana, para ayudar a su madre, Ana, con las tareas de la casa. Su rutina era simple, pero cómoda, aunque no vivían rodeados de lujos, la vida de Miguel era tranquila y la familia se apoyaba mutuamente en todo momento. A los 19 años, Miguel ya estaba acostumbrado a esa rutina, siempre con la cabeza puesta en el futuro, en ese futuro que, él creía, llegaría por su esfuerzo y dedicación. La tienda de electrónica donde trabajaba no era un lugar impresionante, pero era un trabajo estable. Vendía teléfonos móviles, arreglaba computadoras y a veces pasaba la tarde instalando software. No era su sueño de vida, pero le daba para vivir, pagar sus cuentas y ayudar a su madre. Además, la tienda le permitió hacer buenos amigos, personas que también compartían su amor por los gadgets y la tecnología. Para Miguel, ese trabajo era suficiente. Tenía una meta clara: ahorrar lo suficiente para poder mudarse de barrio algún día. No se trataba de ser rico, sino de tener una vida tranquila en un lugar donde su madre pudiera vivir mejor. Pero esa meta parecía tan lejana que muchas veces sentía que no pasaba de un sueño. Pero, a pesar de todo, mantenía la esperanza. Lucía, su novia de toda la vida, era su otro gran pilar. Se conocieron en la secundaria, cuando ambos tenían apenas 15 años. Desde entonces, no se separaron. A lo largo de los años, Lucía y Miguel construyeron una relación sólida basada en el amor, la confianza y la comprensión mutua. Ella era el equilibrio perfecto para Miguel, su apoyo constante en cada momento de dificultad. A pesar de las dificultades económicas que atravesaban, Lucía siempre veía el lado positivo de todo. Juntos soñaban con un futuro mejor, con una vida en la que pudieran ser verdaderamente felices. Lucía quería estudiar arquitectura y Miguel estaba decidido a ayudarla a cumplir su sueño. Pero también sabía que para eso necesitaban tiempo, dinero y esfuerzo. Ana, la madre de Miguel, era una mujer de carácter fuerte y corazón de oro. Crió a su hijo sola, después de que su esposo, un hombre que nunca estuvo muy presente, los dejara cuando Miguel tenía apenas 5 años. Desde entonces, Ana se encargó de todo y siempre le decía a Miguel que la familia era lo más importante. A veces, Miguel sentía que las enseñanzas de su madre eran demasiadas, pero siempre las respetaba. Ana nunca fue una mujer de muchos recursos, pero su sabiduría y amor por su hijo eran suficientes para que Miguel siempre se sintiera protegido. Cada mañana, Miguel y su madre compartían el desayuno, y ella le daba consejos sobre la vida, sobre cómo manejar las situaciones difíciles. Aunque a veces Miguel pensaba que esas charlas eran innecesarias, en su corazón sabía que su madre siempre quería lo mejor para él. En su barrio, todo parecía estar bien. A pesar de la falta de oportunidades económicas, la gente vivía con calma. Había una comunidad muy unida donde todos se conocían. Todos compartían en las fiestas del vecindario, en las reuniones informales, en los pequeños comercios. La vida de Miguel estaba llena de momentos sencillos pero felices. En la calle, se saludaba a todo el mundo, y Miguel sentía que todo en su vida tenía un propósito. El trabajo le proporcionaba estabilidad y su relación con Lucía lo hacía sentir completo. Cada tarde, después de un día largo, él y Lucía caminaban por el parque cercano, hablaban de sus sueños y se sentían plenos. No necesitaban más para ser felices. Pero algo estaba por cambiar. Nadie lo sabía, pero ese futuro que Miguel tanto deseaba estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Nada de lo que había planeado sucedería como esperaba.
Una sombra se cernía sobre él sin que pudiera preverlo. Todo lo que había sido su vida tranquila y predecible se desplomaría en cuestión de horas. Lo peor de todo, no sería culpa suya. Nadie, ni siquiera su madre o Lucía, podrían salvarlo de lo que estaba a punto de suceder. Miguel nunca imaginó que un día cualquiera, cuando todo parecía ir bien, su vida tomaría un giro inesperado. Un simple día de trabajo en la tienda de electrónica se convertiría en la antesala de una pesadilla de la que no podría escapar. Sin ninguna advertencia, el futuro que tanto había soñado se desmoronaría ante sus ojos. La paz que disfrutaba en su vida cotidiana se rompería de manera irreparable. La acusación que caería sobre él sería tan sorpresiva como devastadora, y su mundo, en el que todo tenía sentido, pronto se llenaría de confusión, miedo y desesperación. Miguel siempre creyó que su vida sería normal. Trabajar, enamorarse, formar una familia, todo eso parecía un camino natural. Sin embargo, la vida no siempre sigue el curso que uno desea. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Miguel pensaba que tenía asegurado, lo perdería. Lo que parecía una vida tranquila y segura se transformaría en una historia de lucha, de sobrevivencia y de desentrañar la verdad detrás de una acusación que lo cambiaría todo. Y, de alguna manera, ese mismo futuro que soñaba con construir sería el que tendría que reconstruir de las cenizas de su propia injusticia. Miguel no estaba preparado para lo que se avecinaba. Nadie lo estaba, y mientras se encontraba atrapado en una rutina que nunca imaginó que se interrumpiría, las sombras del destino acechaban, esperando el momento perfecto para lanzarse sobre él. Un día, la vida le mostraría que incluso lo más cotidiano y seguro puede convertirse en una pesadilla. Nadie podía prever lo que estaba por pasar, ni cómo todo cambiaría en un solo instante. El sol apenas se estaba despertando cuando Miguel Sánchez comenzó a abrir la tienda de electrónica. Era un día común, al menos al principio. Miguel estaba acostumbrado a comenzar su jornada temprano, como siempre lo hacía, con una taza de café y una breve charla con su compañero de trabajo, Andrés. La tienda, aunque no era un lugar lujoso, tenía su propio ritmo y Miguel estaba tranquilo en su rutina diaria. Sin embargo, algo en el aire ese día parecía diferente. No podía explicarlo, pero algo dentro de él le decía que este día no sería como los demás. Pensó que quizás solo estaba agotado por la semana de trabajo, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de suceder. En medio de su trabajo, mientras colocaba algunos productos nuevos en las estanterías, un sonido lejano de sirenas rompió el silencio de la mañana. Al principio, pensó que era algo pasajero, tal vez una ambulancia o un coche patrulla que pasaba por la calle, pero, a medida que el ruido se acercaba, comenzó a sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Miguel miró por la ventana, pero no pudo ver nada fuera de lo normal. De pronto, la puerta de la tienda se abrió de golpe y varios oficiales de policía entraron rápidamente. Miguel no entendía lo que estaba pasando. Los agentes, con sus uniformes y caras serias, comenzaron a revisar el lugar sin decir una palabra. Miguel, paralizado, solo atinó a preguntar: ¿qué sucede? Fue en ese momento cuando uno de los oficiales se le acercó y le dijo con tono autoritario: necesitamos que nos acompañes. No hubo explicaciones ni advertencias. No le dieron ninguna razón, solo le indicaron que se subiera a la patrulla. ¿Por qué? ¿Qué he hecho?, preguntó Miguel, tratando de entender lo que ocurría. Los agentes no respondieron, solo hicieron su trabajo. La incomodidad y el miedo crecieron en su pecho mientras lo llevaban fuera de la tienda y lo empujaban dentro de la patrulla. Algo en el aire le decía que no se trataba de un simple malentendido, pero no lograba captar el alcance de la situación. El trayecto hacia la comisaría fue largo, aunque en realidad duró apenas unos minutos. Miguel miraba a través de la ventana de la patrulla, sin saber qué pensar, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. En su mente, solo había preguntas sin respuesta. Se repetía a sí mismo una y otra vez: esto no puede estar pasando. ¿Qué tipo de error se estaba cometiendo? ¿Cómo podía ser que él, un joven que siempre había vivido con honestidad, estuviera siendo detenido por algo que no había hecho? Cuando finalmente llegó a la comisaría, los oficiales lo sacaron de la patrulla sin decir una palabra más. Miguel caminaba, casi arrastrando los pies, mirando al suelo, con el corazón a 1000 por hora. Una vez dentro, lo sentaron en una celda fría, donde lo dejaron solo por un tiempo que pareció eterno. Sus pensamientos se atropellaban unos con otros. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía probar que era inocente si ni siquiera sabía de qué lo acusaban? En el fondo, Miguel sentía que algo oscuro estaba ocurriendo. No había cometido ningún crimen, pero ¿por qué estaba allí? Un policía apareció finalmente y le explicó que estaba acusado de un robo violento en una joyería del centro de la ciudad. Según las pruebas, Miguel estaba involucrado en el delito,
pero no entendía cómo. No había estado en ese lugar, no conocía a las personas involucradas y sin embargo, ahí estaba, siendo acusado de algo tan grave. En su mente, las piezas del rompecabezas no encajaban. Miguel trató de defenderse, pero nadie parecía escucharlo. Los oficiales se mostraban implacables, como si ya hubieran decidido su destino. No había espacio para la duda, no había lugar para la explicación. Lo que tenía que hacer ahora era simplemente esperar. La acusación contra él era firme y las pruebas, aunque inexistentes, eran irrefutables según el informe policial. Todo está perdido, pensó en voz baja. Las puertas de la celda se cerraron detrás de él y Miguel sintió como si el mundo entero se hubiera desmoronado. La tranquilidad de su vida, sus sueños con Lucía, todo parecía desvanecerse en ese preciso momento. La noticia del arresto de Miguel pronto se esparció por el barrio y llegó rápidamente a los oídos de su madre, Ana. Nadie sabía cómo, pero alguien que vivía cerca de la tienda le avisó, y Ana, sin pensarlo, salió corriendo hacia la comisaría. Mientras caminaba hacia allí, la mente de Ana no paraba de dar vueltas. Su hijo, ¿por qué lo arrestaban? Siempre había sido un joven honesto, trabajador, respetuoso. No podía comprender cómo alguien como él podía ser acusado de un crimen tan grave. En su corazón, Ana sabía que todo esto no podía ser más que un malentendido, pero al llegar a la comisaría, al ver a su hijo en la celda, su mundo se derrumbó. Ana abrazó a Miguel a través de las rejas de la celda, pero las palabras no salían. Ella sabía que, por más que le dijera que todo estaría bien, la verdad era que nada estaba bien. Miguel le explicó lo que había ocurrido, pero ella no podía creer que todo fuera tan sencillo. La policía decía tener pruebas, pero Miguel aseguraba que todo era una mentira. Ana se encontraba entre la esperanza y el miedo, sin saber qué hacer. ¿Cómo podría ella ayudar a su hijo si el sistema parecía estar tan en su contra? ¿Cómo podría demostrar que Miguel era inocente? Lucía, al enterarse del arresto, se encontraba igual de devastada. Llamó a su madre, a sus amigos, a cualquier persona que pudiera ayudar, pero todos parecían estar tan perdidos como ella. ¿Cómo podía ser que Miguel estuviera en la cárcel? ¿Cómo podían acusarlo de un crimen que no cometió? Lucía, desesperada, fue a la comisaría, pero tampoco obtuvo respuestas claras. El lugar estaba lleno de tensión, de personas esperando ser escuchadas, de agentes indiferentes. Lucía se sentó en el pasillo, mirando la puerta que separaba su mundo del de Miguel, sin saber qué hacer. El miedo y la impotencia la consumían. Cada momento que pasaba en ese lugar era una condena para Miguel. Mientras tanto, la incertidumbre lo abrazaba. Su madre y Lucía, quienes siempre fueron su apoyo, ahora no sabían cómo actuar. La confusión era total. La policía había decidido su destino, pero Miguel no podía dejar de luchar. Aunque el miedo lo dominaba, algo en su interior le decía que debía mantener la esperanza. No iba a rendirse, no aún. Aunque no tenía idea de cómo lo haría, Miguel sabía que encontraría una manera de demostrar que era inocente. Pero, por ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Esperar y luchar. La primera noche de Miguel en la cárcel fue más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Nada de lo que había visto en las películas ni en las noticias podía compararse con la cruda realidad de ese lugar. La celda era fría, oscura y húmeda. El sonido constante de las puertas de acero al cerrarse y los gritos lejanos de otros presos lo hicieron sentir aún más pequeño. En su mente, todo era un torbellino de pensamientos. Su madre, Lucía, su vida entera había sido reducida a una simple celda. Se tumbó en la cama, un colchón delgado sobre el suelo, pero no pudo dormir. La angustia lo mantenía despierto. Pensó en todo lo que había perdido en cuestión de horas, en cómo su vida tranquila se había desmoronado ante sus ojos. A la mañana siguiente, un hombre de rostro curtido y mirada cansada se le acercó. Raúl, un preso de más edad, se presentó como alguien que llevaba años en el sistema. Era un hombre que, a pesar de su apariencia ruda, tenía una mirada llena de sabiduría adquirida a través de los años y de los sufrimientos que había vivido. Le ofreció a Miguel una especie de orientación, una guía sobre cómo sobrevivir en ese lugar. «No te hagas ilusiones, muchacho», le dijo, «aquí el que no se adapta, desaparece». Raúl no tardó en contarle a Miguel sobre el abuso de poder dentro de las paredes de la prisión, la corrupción que existía tanto fuera como dentro. La policía, los guardias, todos tenían su propio juego, y los inocentes como Miguel rara vez salían indemnes. Miguel escuchaba en silencio, pero no podía creer que todo eso estuviera sucediendo a su alrededor. No entendía cómo todo había llegado a ese punto. Las historias de Raúl fueron solo el principio. A medida que pasaban los días, Miguel comenzó a notar la brutalidad del lugar,
Las luchas internas entre los presos, la violencia que dominaba cada rincón de la prisión. Los guardias, con una actitud cruel, no hacían nada para evitarlo. Algunos de ellos, como Raúl le había contado, parecían disfrutar del poder que tenían sobre los reclusos. Pero Miguel, aunque asustado, no se dejaba intimidar. A cada paso, sentía que se le cerraban las puertas. Cada vez que intentaba pedir información sobre su caso, los oficiales lo ignoraban y cuando finalmente le ofrecieron hablar con su abogado, la situación no mejoró mucho. El proceso se alargaba y la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Mientras pasaba el tiempo, Miguel se dio cuenta de que la prisión no solo lo estaba cambiando físicamente, sino que estaba desmoronando su esperanza poco a poco. El sistema judicial que había creído justo se mostraba como una estructura corrupta, más interesada en cumplir sus propios intereses que en descubrir la verdad. Los días se hacían eternos y en su celda, Miguel se encontraba atrapado en un limbo emocional. No podía dejar de pensar en lo que había perdido, en lo que le estaba sucediendo. En cada conversación que tenía con Raúl, la sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo dentro del sistema se hacía más fuerte. Raúl fue el primero en mencionar la palabra que Miguel, por alguna razón, había estado evitando. Corrupción. Esto no es un error, muchacho. Es todo un montaje, le dijo un día mientras compartían una breve charla en el patio de la prisión. Te están usando como chivo expiatorio y si no abres los ojos rápido, vas a terminar como los demás, atrapado en su juego. Miguel se quedó en silencio, las palabras de Raúl resonando en su mente. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podía estar involucrado en algo tan grande como eso? ¿Acaso los oficiales realmente habrían orquestado una mentira tan bien elaborada? La duda comenzó a sembrarse en su corazón. Si lo que Raúl decía era cierto, Miguel era solo una pieza en un engranaje mucho más grande. Algo mucho más oscuro estaba sucediendo en las sombras de la justicia. Con cada día que pasaba, Miguel se sentía más atrapado, más desconectado de la realidad que conocía. La prisión comenzaba a consumirlo, tanto física como emocionalmente. La falta de luz, la soledad, los constantes enfrentamientos entre los presos, todo contribuía a su creciente desesperación. Pero, por dentro, algo en Miguel comenzó a cambiar. A medida que escuchaba a Raúl y veía la injusticia a su alrededor, algo despertaba en él. No podía permitir que su vida fuera destruida por algo que no había hecho. A pesar de los gritos, la violencia y la corrupción que lo rodeaban, Miguel decidió que no se rendiría. Tenía que encontrar una salida, tenía que descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse al sistema mismo. Un día, mientras estaba en su celda, Miguel comenzó a escribir en un pedazo de papel. Aunque no tenía mucha esperanza de que alguien lo escuchara, comenzó a trazar un plan. A medida que pasaban las horas, su mente se llenaba de ideas, de formas de encontrar pruebas que lo pudieran liberar. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que tenía que seguir luchando. El miedo, la angustia y la desesperación aún estaban presentes, pero también lo estaban la determinación y la necesidad de luchar por su libertad. Miguel ya no podía seguir esperando pasivamente. Tenía que hacer algo. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder en su interior. Raúl le había hablado de la corrupción, de cómo algunos presos habían logrado escapar de la injusticia, pero él sabía que no podía confiar solo en lo que otros le decían. Tenía que encontrar su propia manera de demostrar su inocencia. La noche en su celda, rodeado de gritos lejanos y el sonido metálico de las rejas, no era fácil, pero Miguel comenzó a entender algo importante. Si quería salir de allí, tendría que enfrentarse a algo mucho más grande que él. Tendría que pelear no solo por su libertad, sino por la verdad. Mientras Miguel pasaba los días en la prisión, las palabras de Raúl seguían resonando en su mente. La corrupción era algo que no quería aceptar, pero cada vez que analizaba la situación, sentía que tenía que ser cierto. Algo en el proceso no encajaba y eso lo mantenía despierto cada noche. Las piezas del rompecabezas de su vida, antes claras y sencillas, ahora se sentían dispersas, alejadas de la verdad que había conocido. Pero mientras más pensaba, más claro se volvía. Si quería demostrar su inocencia, tenía que descubrir qué estaba pasando realmente detrás de su arresto. Raúl, como buen veterano de la prisión, le había enseñado que la corrupción en el sistema no era algo extraño, sino algo cotidiano. Cada día, en la prisión, veía cómo los guardias, algunos de ellos, se aprovechaban de su poder, extorsionaban a los reclusos y manipulaban las situaciones a su favor. «Este lugar está podrido», le dijo Raúl una tarde. «No confíes en la policía. No confíes en nadie que se acerque a ti con una sonrisa. Aquí, todos están buscando algo y si no tienes cuidado, te conviertes en la víctima». Las palabras de Raúl, duras y realistas,
estaban empezando a darle forma a una nueva perspectiva para Miguel. La idea de que lo estaban utilizando como chivo expiatorio no le dejaba descansar. Cada vez que intentaba encontrar una lógica, todo lo que veía en la prisión le parecía un reflejo de lo que había sido su arresto, un juego en el que los inocentes siempre pierden. Miguel comenzó a hacer preguntas a los pocos presos que conocía y que se atrevieron a hablar sobre el caso que lo involucraba. Nadie sabía nada con certeza, pero lo que sí parecía claro es que algo no estaba bien con la acusación en su contra. Las pruebas que la policía afirmaba tener eran vagas, poco claras, y no lograban explicarse de manera coherente. Por cada día que pasaba, Miguel se convencía más de que la policía lo había incriminado con fines que aún no entendía. Fue entonces cuando, en uno de los escasos momentos en que pudo ver a su abogado, Javier, se le ocurrió hablar sobre la posibilidad de que el caso en su contra pudiera ser un montaje. Javier, que hasta ese momento había sido un abogado convencional, dejó ver en su mirada algo que Miguel no esperaba: duda. «Este caso tiene muchas irregularidades», le confesó Javier en privado. «Creo que hay algo más aquí, Miguel, pero no puedo hacerlo solo. Necesito que me ayudes a entender lo que pasó antes de tu arresto. Hay cosas que no encajan, y si realmente quieres salir de esta, tendrás que empezar a hacer preguntas». Fue la primera vez en mucho tiempo que Miguel sintió que no todo estaba perdido. El siguiente paso fue arriesgado. Javier le sugirió que empezara a recopilar información por su cuenta, aunque las posibilidades de obtener algo significativo eran mínimas. El sistema estaba claramente corrupto y los propios oficiales estaban al tanto de que nadie se atrevería a desafiar su autoridad. Miguel se dio cuenta de que si quería encontrar la verdad, tendría que buscarla en los lugares más oscuros donde la policía ya no tuviera control. Pero, ¿cómo? En su mente, las opciones eran limitadas, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando que la verdad cayera del cielo. Había algo en su caso que no se estaba viendo y era hora de buscarlo. Con la ayuda de Javier, comenzaron a indagar en las pruebas del caso, pero algo curioso sucedió durante una de las reuniones en las que repasaban los documentos. En los registros del caso, Miguel notó algo que le heló la sangre. Había una mención a un vídeo de seguridad, pero en la documentación no aparecía ningún detalle sobre su contenido. Algo no cuadraba. ¿Por qué los oficiales no mencionaban este vídeo? Javier parecía estar igualmente confundido. El vídeo era crucial para el caso, pero de alguna manera había sido dejado de lado, como si no tuviera relevancia. Esto solo aumentaba la sospecha de que había algo más que no querían que Miguel supiera. Miguel no podía creer lo que estaba viendo. Este vídeo, aunque no tenía ni idea de su contenido, podría ser la clave para su liberación. Sin embargo, los obstáculos que enfrentaba para acceder a esta evidencia eran enormes. Sabía que el sistema estaba protegiendo algo, tal vez incluso a las mismas personas que lo habían incriminado. La corrupción era como una red invisible que lo mantenía atrapado en su propia prisión. Javier parecía estar tan desconcertado como él, pero una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de Miguel. Si el vídeo existía, era posible que la verdad saliera a la luz. Miguel comenzó a hablar con los pocos presos que conocía y que, de alguna manera, podían tener alguna información valiosa. Entre ellos, uno de los más antiguos le contó algo que lo dejó sin palabras. Había escuchado rumores de que algunos oficiales de la policía estaban involucrados en una serie de delitos y que la joyería de la que lo acusaban de robar estaba en el centro de todo esto. Según este preso, los policías habían estado involucrados en una red de robos y Miguel, sin saberlo, había sido parte de una conspiración mayor. Esto solo confirmó lo que Raúl le había dicho sobre la corrupción del sistema, pero ahora la realidad era aún más inquietante. Miguel sabía que la verdad estaba más cerca que nunca, pero los obstáculos seguían siendo grandes. Había comenzado a descubrir una red de corrupción que involucraba no solo a los oficiales que lo habían arrestado, sino a figuras mucho más poderosas. A medida que se acercaba a la verdad, la oscuridad del sistema lo rodeaba con más fuerza. Pero él estaba decidido. Ya no podía dar un paso atrás. Sabía que la lucha por su libertad era ahora mucho más grande de lo que jamás imaginó. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre y peligro, algo dentro de él le decía que no debía rendirse. La verdad tenía que salir y Miguel sería quien la revelara, aunque eso significara enfrentarse a un sistema corrupto dispuesto a todo para mantener su control. Lucía y Ana no se quedaron de brazos cruzados. Sabían que Miguel no iba a salir de esa situación por su cuenta. La presión que sentían era insoportable, pero ambas compartían un único objetivo: ayudar a Miguel a demostrar su inocencia. Mientras él estaba atrapado en la prisión, ellas luchaban por obtener información que pudiera liberar a Miguel de los grilletes invisibles que lo mantenían cautivo.
Lucía, decidida a encontrar pruebas que apoyaran su versión de los hechos, comenzó a hablar con los residentes del barrio. Algunos de ellos ya sabían de la acusación contra Miguel, pero pocos se atrevían a hablar por miedo a las represalias. La situación era aún más peligrosa de lo que ellas imaginaban. En su investigación, Lucía se encontró con un vecino que, aparentemente, había visto a los oficiales plantando pruebas en el lugar del crimen, en la joyería. Este testigo, aunque temeroso, decidió contarle lo que había presenciado esa fatídica noche. Según su relato, había visto cómo un grupo de policías se acercaba al lugar de madrugada y colocaba evidencia incriminatoria cerca de la escena del robo. El testigo, aterrorizado por las posibles consecuencias, estaba dispuesto a decir la verdad, pero solo se encontraba un medio seguro para hacerlo. Lucía lo animó a declarar, pero el miedo de este hombre era tan profundo que, aunque conocía la verdad, temía que su vida corriese peligro si se atrevía a hablar. La situación para Lucía y Ana era más desesperante de lo que parecían entender los demás. La amenaza de la corrupción era más tangible que nunca. Las sombras del poder se cernían sobre ellas, y aunque Lucía quería ir más allá y buscar pruebas más sólidas, el miedo a las represalias la hacía dudar. No sabía si podían confiar en alguien más, pero las horas pasaban y la vida de Miguel dependía de esa única prueba que, aunque peligrosa, era la única que podría demostrar que él no tenía nada que ver con el crimen. Ana, por otro lado, había tomado un enfoque diferente. Decidió ir directamente a los abogados y contactar con periodistas que pudieran ayudar a visibilizar el caso. No podía dejar que su hijo fuera una víctima más del sistema. La determinación en su rostro lo decía todo, pero al principio, las cosas no eran tan fáciles. Los abogados se mostraban indiferentes, como si el caso de Miguel fuera solo uno más entre tantos. Nadie quería implicarse en un caso tan lleno de riesgos. Nadie parecía dispuesto a desafiar el sistema corrupto que controlaba la ciudad. Pero Ana no se rindió. Sabía que, aunque el camino fuera arduo, debía seguir adelante. La vida en la prisión para Miguel continuaba siendo una lucha diaria. Cada día, una nueva prueba de lo que estaba pasando fuera de esas paredes llegaba a su mente, pero siempre parecía estar a un paso de ser alcanzada. Las visitas de su madre y Lucía eran escasas, pero cuando llegaban, Miguel sentía que algo dentro de él se reavivaba. La esperanza de encontrar la verdad era lo único que mantenía su espíritu en pie. Sin embargo, la angustia de no poder hacer nada, de estar atrapado en un sistema que claramente lo había condenado desde el principio, era cada vez más difícil de soportar. Una noche, mientras se encontraba en su celda, un guardia se le acercó de manera inesperada. Este guardia, aunque no era uno de los que Miguel había conocido antes, parecía saber más de lo que aparentaba. «Hay alguien que te está buscando», le dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. «No sé si confiar en ti, pero si quieres salir de aquí, hay una forma». Miguel no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Era posible que alguien dentro del sistema estuviera dispuesto a ayudarlo? ¿O era una trampa más? El guardia le dio una dirección, un lugar fuera de la prisión donde alguien podría ofrecerle ayuda. Pero la advertencia era clara: no confíes en nadie más. Y si te atrapamos, olvídalo todo. Miguel sabía que debía ser cauteloso. Nadie dentro de la cárcel estaba a salvo, y menos alguien como él, que se atrevía a cuestionar el sistema. A pesar de las dudas, sentía que era su única oportunidad. No podía quedarse en la prisión esperando a que el sistema se decidiera a escuchar su versión. Si quería sobrevivir, tenía que encontrar una manera de escapar de todo esto. Esa misma noche, Miguel comenzó a hacer planes. Sabía que cada paso era riesgoso, pero la verdad que buscaba estaba cerca. Con la información que había obtenido, tenía la esperanza de que la red de corrupción comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, también sabía que la confrontación con el poder sería difícil y peligrosa. No solo se trataba de su libertad, sino de la libertad de todos aquellos que, como él, habían sido víctimas del mismo sistema corrupto. Con cada segundo que pasaba, Miguel entendía que su lucha no solo era por su inocencia, sino por hacer justicia. Lucía, por su parte, continuaba con su investigación. Gracias al testigo que se había atrevido a hablar, comenzaron a juntar las piezas del rompecabezas. Cada palabra que el testigo les dijo las acercaba más a la verdad. Pero aún quedaba un obstáculo enorme: el miedo. Nadie quería ser el primero en testificar, pero Lucía sabía que esa era su única esperanza. No podían permitir que Miguel fuera una víctima más del sistema corrupto. Mientras más se acercaba la fecha de juicio, más clara se volvía la importancia de lo que estaba en juego. A pesar de los miedos y los obstáculos, Lucía y Ana se comprometieron a hacer lo que fuera necesario para liberar a Miguel. El tiempo estaba en su contra, pero la luz de la esperanza nunca dejó de brillar en sus corazones.
Cada paso que daban era un paso más cerca de la verdad, y aunque las sombras de la corrupción seguían acechando, la determinación de luchar por la justicia se mantenía firme. Mientras Miguel pasaba sus días entre las paredes frías y oscuras de la prisión, su fe en la justicia comenzaba a desmoronarse. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, un sentimiento de desesperación lo invadía. Había creído en el sistema, había confiado en que la verdad saldría a la luz, que las pruebas finalmente demostrarían su inocencia. Pero a medida que el tiempo pasaba y las sombras de la corrupción se volvían más grandes, su esperanza se desvanecía lentamente. El simple acto de confiar en la justicia parecía ahora una broma cruel. Las noches, largas y llenas de pensamientos oscuros, eran las peores. Se encontraba solo en su celda, rodeado por el silencio que lo consumía, y los recuerdos de su vida antes del arresto lo perseguían. Miguel pensaba en su madre, en Lucía, y en lo que habrían hecho si no estuviera en esa situación. La angustia lo devoraba, pero lo que más lo afectaba era la incertidumbre. ¿Realmente había alguna forma de que todo esto terminara bien? ¿O estaba destinado a pasar el resto de su vida en una celda por un crimen que no cometió? Las dudas lo golpeaban con fuerza y a veces la idea de rendirse se colaba en su mente. Raúl, el veterano de la prisión, fue el primero en notar el cambio en Miguel. A pesar de su dureza y su naturaleza reservada, Raúl tenía una comprensión profunda de las luchas internas de los presos. Un día, al verlo sentado en la esquina de la celda, parecía más derrotado que nunca. Se acercó a él y con su tono bajo le dijo: «No dejes que te hundan. Aquí dentro, el que se rinde es el que pierde». Miguel lo miró, pero no dijo nada. ¿Cómo podía seguir luchando cuando todo a su alrededor parecía tan podrido? ¿Cómo podía creer en algo cuando todos los esfuerzos por demostrar su inocencia se sentían vanos? ¿Sabes qué pasa cuando te rindes?, continuó Raúl, te conviertes en uno más. Y si dejas que el sistema te aplaste, entonces esa será tu vida para siempre. Las palabras de Raúl calaron hondo en Miguel, pero no fue hasta que, en la oscuridad de la noche, comenzó a reflexionar sobre ellas que algo dentro de él cambió. ¿Qué pasaba si se rendía? ¿Qué pasaba si aceptaba su destino y dejaba que la corrupción ganara? La respuesta fue clara: perdería la oportunidad de hacer justicia, perdería la oportunidad de demostrar que, aunque el sistema estuviera roto, aún había personas dispuestas a luchar por la verdad. Miguel decidió que no podía dejarse vencer por la desesperación. No podía permitir que la oscuridad ganara. Durante las semanas siguientes, Miguel empezó a trabajar con Javier, su abogado, en una nueva estrategia. Había algo en su mente que no lo dejaba tranquilo: el vídeo de seguridad, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Si lo conseguían, si lograban obtener ese vídeo que tan misteriosamente había sido ignorado, tendría una oportunidad real de demostrar su inocencia. La estrategia parecía arriesgada, pero ya no importaba. Estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para salir de esa prisión, para ser libre de nuevo. Y no solo eso, también quería demostrarle al sistema que no podía seguir aplastando a la gente sin consecuencias. Quería ser un ejemplo de que la verdad siempre prevalecería, incluso si tenía que luchar hasta el final. Miguel sentía que, aunque el miedo seguía acechando, una pequeña chispa de esperanza se mantenía viva dentro de él. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de lo que había perdido, había algo que no podía extinguirse: su determinación. La idea de que, si no luchaba, si no trataba de cambiar su destino, el sistema ganaría, y no iba a dejar que eso sucediera. La lucha por la verdad se había convertido en algo más grande que su propia libertad. Se trataba de algo mucho más importante: la justicia. Y esa justicia no solo la buscaba para él, sino para todos aquellos que, como él, habían sido víctimas del sistema. Sin embargo, a pesar de que la determinación de Miguel comenzaba a fortalecerse, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué lo habían incriminado en un crimen que no cometió? ¿Cuánto poder tenía esa red de corrupción que lo mantenía prisionero? Miguel no podía entender todo lo que estaba pasando, pero algo en su interior le decía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad. El vídeo, el testigo, las pruebas que comenzaban a aparecer lentamente, todo esto era la clave para que finalmente el sistema fuera desenmascarado. No solo se trataba de demostrar su inocencia, sino de desenredar una trama de mentiras y traiciones que estaba costando demasiado caro. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión sobre Miguel aumentaba. La incertidumbre lo mantenía en vilo, sin saber qué esperar. Pero, al mismo tiempo, había algo en el que lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que este juicio no era solo una oportunidad para él, sino para todas las personas que sufrían a manos de un sistema corrupto. Cada día, mientras pasaba su tiempo entre las rejas, Miguel se preparaba mentalmente para lo que venía.
Tenía que estar listo para enfrentar lo que el futuro le deparara y estaba dispuesto a dar la batalla que, hasta ahora, no había dado, la batalla por la verdad y por su libertad. Las semanas pasaron lentamente para Miguel y la prisión comenzó a sentirse como una condena eterna. Cada día, la incertidumbre lo consumía. Su esperanza de que todo se resolviera pronto se desvanecía con el paso del tiempo. Las promesas de justicia que alguna vez creyó firmemente, ahora parecían una burla cruel. El juicio se acercaba y aunque su abogado, Javier, se mantenía optimista, Miguel no podía evitar sentirse atrapado en un sistema que parecía estar diseñado para aplastarlo. La acusación de robo que enfrentaba era gravísima, pero lo peor de todo era que no tenía idea de cómo había llegado hasta allí. ¿Por qué lo habían incriminado? ¿Qué interés había detrás de todo esto? Las respuestas se deslizaban entre sus dedos como agua y parecía que nunca llegaban. A pesar de la desolación en la que se encontraba, Miguel mantenía su esperanza encendida. Sabía que si podía conseguir alguna prueba que desmintiera la acusación, tendría una oportunidad. Pero, ¿cómo conseguirla? El caso parecía cerrado y los esfuerzos por obtener información útil se sentían inútiles. Las pruebas que la policía presentaba contra él eran, en su mayoría, vagas y dudosas. Nada de lo que decían los testigos parecía tener sentido. Y aunque su abogado estaba haciendo lo que podía, Miguel sentía que algo crucial le estaba siendo ocultado. Fue entonces cuando la luz de la esperanza apareció de la manera más inesperada. Javier, después de semanas de trabajo arduo, finalmente logró acceder a los archivos del caso. Había obtenido información crucial que, hasta ese momento, había permanecido oculta. En los registros oficiales del caso, apareció un documento que mencionaba un vídeo de seguridad captado por una cámara ubicada cerca de la joyería donde se había cometido el robo. El vídeo había sido entregado como parte de las pruebas, pero la policía había descartado su contenido, asegurando que no mostraba nada relevante. Pero Javier, curioso y decidido a encontrar cualquier detalle que pudiera ayudar a Miguel, pidió una copia del vídeo. Lo que descubrió fue un hallazgo impactante. La grabación no solo estaba relacionada con el robo, sino que también mostraba un momento crucial que nadie había notado. En el vídeo se podía ver claramente a Miguel en otro lugar en el momento exacto en que se cometió el crimen. Miguel, según la grabación, estaba a varias calles de distancia, en un sitio donde la policía nunca había considerado buscar. Este descubrimiento fue un rayo de esperanza para Miguel. Durante todo ese tiempo, se había sentido como un peón en un juego cuyo desenlace estaba fuera de su control. Pero ahora, con el vídeo en sus manos, sentía que algo había cambiado. Tenía la prueba que necesitaba para demostrar que no estaba involucrado en el crimen que lo había llevado a la cárcel. A pesar de la euforia que sentía, Miguel no podía evitar la preocupación que se le venía encima. Sabía que la corrupción dentro del sistema no iba a permitir que la verdad saliera a la luz sin luchar. La policía, que había montado todo el caso en su contra, no iba a dejar que la evidencia en su favor fuera presentada sin ofrecer resistencia. El poder que tenían sobre el sistema era enorme, y Miguel no estaba seguro de si esta prueba sería suficiente para liberar su nombre. Sin embargo, no podía darse el lujo de rendirse. Este vídeo era la prueba irrefutable de su inocencia, y tenía que luchar con todas sus fuerzas para asegurarse de que se presentara en el juicio. Javier, con el vídeo en su poder, comenzó a prepararse para el juicio. El plan era claro, la grabación debía ser presentada ante el juez como evidencia crucial. Pero el fiscal, que había sido tan implacable en su acusación, no se quedaría de brazos cruzados. El caso de Miguel había sido presentado de manera tan sólida que, para el sistema, era más fácil mantenerlo tras las rejas que permitir que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, Javier se mantenía firme. Sabía que este vídeo podría cambiarlo todo. Si lograban presentarlo sin que se interpusiera algún obstáculo, la verdad de Miguel finalmente saldría a la luz. Mientras tanto, Miguel, en la prisión, pasaba sus días con la incertidumbre de no saber qué sucedería a continuación. A medida que la fecha del juicio se acercaba, la presión aumentaba. El tiempo se sentía como una condena interminable. Miguel pensaba en su madre, en Lucía, en las personas que lo amaban y que creían en su inocencia. Ellas, al igual que él, vivían en constante angustia, esperando que el juicio se resolviera de manera justa. Pero el miedo no solo era suyo. Todos aquellos que lo rodeaban, tanto fuera de la prisión como dentro, sentían el peso de la corrupción y el miedo a enfrentarse a un sistema tan impune. Una noche, mientras meditaba en su celda sobre lo que vendría, Raúl, el viejo preso que había sido su consejero, lo visitó. Se sentó junto a él en el banco de la celda y, con su tono habitual, comenzó a hablar. ¿Sabes qué pasa cuando la gente empieza a ver la verdad, Miguel? Todos salen a correr. La gente tiene miedo de lo que está oculto.
Pero no te preocupes, la verdad siempre sale y siempre llega en el momento adecuado. Las palabras de Raúl calaron hondo en Miguel y aunque aún tenía miedo, esas palabras lo impulsaron a no rendirse. La lucha por su libertad no solo era por él, sino por todos aquellos que nunca tendrían la oportunidad de ver la justicia cumplida. Miguel estaba decidido a no ser uno más que cayera en las sombras del sistema. Sabía que tenía que luchar, que el momento de la verdad había llegado. El día del juicio llegó, y Miguel se sentía nervioso pero con una determinación nueva en su corazón. La sala estaba llena y las miradas de los presentes se posaban sobre él, pero su mente no podía dejar de centrarse en una cosa: el vídeo. Era su última oportunidad de limpiar su nombre, de recuperar lo que le habían arrebatado. La fiscalía presentó su caso, pero cada palabra que decían parecía más vacía que la anterior. Sabían que la acusación contra Miguel estaba perdiendo fuerza y la presión aumentaba. La evidencia que ellos mismos habían presentado era débil y el vídeo de seguridad podría ser la pieza final que desmoronara todo su caso. Cuando llegó el momento de presentar su defensa, Javier se levantó con confianza y presentó el vídeo ante el juez. La sala se quedó en silencio mientras las imágenes comenzaban a reproducirse. Los ojos de todos los presentes se fijaron en la pantalla y en ese momento, la verdad comenzó a despejarse como la niebla en una mañana fría. El vídeo mostraba a Miguel en el lugar donde decía estar, alejándose de la escena del crimen en el momento exacto en que el robo sucedió. No había manera de que él hubiera estado allí, como lo habían afirmado las autoridades. Era evident. Miguel era innocent. La sala de juicio estalló en murmullos mientras el juez y los fiscales procesaban la información. Por primera vez en semanas, Miguel sintió una sensación que no había sentido en mucho tiempo: la esperanza. El sistema estaba comenzando a tambalear y la justicia, aunque tarde, parecía finalmente alcanzarlo. El camino hacia su libertad era ahora claro, pero aún quedaban obstáculos por superar. La batalla no había terminado, pero lo más importante había sucedido: la verdad había sido revelada. La sala de juicio estaba llena de tensión. Los abogados, el fiscal y el juez se encontraban al borde de un evento que podría cambiar la vida de muchos, pero especialmente la de Miguel. Mientras el vídeo de seguridad seguía siendo proyectado ante el tribunal, Miguel no podía dejar de sentir que el peso de toda su vida descansaba en ese momento. Durante semanas había vivido en la incertidumbre, pero ahora, con la evidencia en su poder, se sentía más cercano que nunca a la verdad. Pero, aún así, no podía confiar completamente. Sabía que este sistema era implacable y no podía dar por hecho que la verdad sería suficiente para que lo liberaran. El fiscal, visiblemente incómodo, comenzó a murmurar entre dientes. No esperaba que su caso fuera desmantelado tan rápidamente. La defensa de Miguel había dado un golpe directo y aunque la evidencia presentada en su contra era débil, los fiscales no iban a rendirse sin luchar. El fiscal levantó la mano y pidió la palabra, buscando refutar las pruebas, buscando cualquier manera de mantener el caso intacto. Sin embargo, el juez no parecía tan convencido. La solidez del vídeo y la claridad de la prueba eran innegables y aunque los fiscales intentaron manipular la situación, parecía que la balanza se estaba inclinando en favor de Miguel. Miguel miró al fiscal con una mezcla de desconfianza y alivio. En su mente, la idea de que todo esto fuera un sueño, de que pronto se despertara de esta pesadilla, se desvanecía con cada palabra que el fiscal intentaba usar en su contra. ¿Cómo podía alguien que no había cometido un crimen ser tratado de esta manera? Durante todo este tiempo, Miguel había estado atrapado en un sistema que lo veía como culpable antes de darle siquiera la oportunidad de demostrar su inocencia. Su vida, sus sueños, sus planes, todo había sido arrebatado por una mentira construida por personas en las que confiaba. Pero ahora, con el vídeo ante el tribunal, todo eso estaba por cambiar. El juicio se prolongó por horas, con los abogados de la defensa y la fiscalía intercambiando argumentos. Los testigos fueron llamados a declarar y las pruebas fueron presentadas una tras otra, pero nada de lo que el fiscal dijo logró desmentir la evidencia que Miguel había obtenido. El vídeo de seguridad no solo mostraba que Miguel no estaba en la escena del crimen, sino que también exponía la falta de pruebas tangibles en su contra. Los ojos del juez, al principio dubitativos, comenzaron a mostrar una clara comprensión de lo que realmente había sucedido. Lucía y Ana, sentadas en la primera fila, observaban en silencio. Sus corazones palpitaban con fuerza, sabiendo que el futuro de Miguel dependía de lo que sucediera en ese instante. A pesar de todo lo que habían sufrido, a pesar de las noches sin dormir, de la desesperación y el miedo, ahora estaban viendo cómo la justicia, por fin, comenzaba a tomar su curso. La imagen de Miguel en la pantalla, tan alejada de la acusación, les dio una pequeña sensación de alivio. Pero sabían que,
Aunque todo parecía estar a su favor, todavía quedaba un largo camino por recorrer. A medida que el juicio avanzaba, la defensa hizo un último esfuerzo para resaltar las irregularidades en la investigación policial. Javier, el abogado de Miguel, presentó testigos que hablaban de la corrupción dentro de la policía. Los presos en la cárcel, la gente en el barrio, todos tenían historias que contar sobre cómo la policía había manipulado pruebas, intimidado a testigos y, en muchos casos, cerrado los ojos ante los crímenes que cometían. Javier no solo estaba defendiendo a Miguel, sino que también estaba llevando a la luz una verdad mucho más profunda y peligrosa, una verdad que podría cambiar todo el sistema. Pero el fiscal, al darse cuenta de que su caso se derrumbaba, comenzó a presionar con más fuerza. Intentó argumentar que el vídeo no era suficiente, que Miguel aún debía ser considerado culpable debido a los testimonios previos y la presunta evidencia encontrada en su poder. Sin embargo, sus palabras sonaron vacías en la sala. La atención del tribunal estaba completamente centrada en la prueba irrefutable que Miguel había logrado conseguir. Era evidente que la acusación se estaba desmoronando y no había nada más que los fiscales pudieran hacer para cambiar la narrativa. Finalmente, el juez, después de horas de deliberación, dio su veredicto. La sala se llenó de un silencio sepulcral mientras todos esperaban las palabras que decidirían el destino de Miguel. El juez miró a Miguel con seriedad y luego a los fiscales antes de hacer su declaración. Después de revisar todas las pruebas y testimonios presentados, y considerando la evidencia irrefutable que se ha demostrado, este tribunal no puede más que declarar a Miguel Sánchez inocente de todos los cargos presentados en su contra. Las palabras cayeron como un peso sobre el corazón de Miguel, y en un instante, toda la angustia, todo el sufrimiento que había soportado durante esos largos meses, se desvaneció. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y una ola de alivio lo inundara por completo. Lucía y Ana estallaron en lágrimas de felicidad al escuchar el veredicto. No podían creer lo que oían. La pesadilla de Miguel había llegado a su fin. Había sido liberado, no solo de la prisión, sino también de la carga de una mentira que había amenazado con destruir su vida. Miguel, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, miró a su madre y a su novia. En sus ojos, veía la mezcla de amor, alivio y, sobre todo, la esperanza de que ahora podían empezar de nuevo. Finalmente, el sufrimiento había terminado, pero la batalla no había terminado del todo. Aunque Miguel había sido exonerado, las cicatrices de la injusticia permanecerían con él. La red de corrupción que lo había involucrado seguía operando en las sombras, y aunque había ganado una guerra, sabía que había mucho por hacer para evitar que otros sufrieran lo mismo que él. No podía olvidar lo que había vivido, y sentía que ahora tenía una responsabilidad: denunciar la corrupción, luchar por aquellos que aún estaban atrapados en un sistema que nunca les dio la oportunidad de demostrar su inocencia. A pesar de todo lo que había sucedido, Miguel no solo había recuperado su libertad, sino también su fe en la justicia. A través del dolor y la lucha, había aprendido que, aunque el camino hacia la verdad fuera largo y arduo, nunca debía rendirse. Ahora, con el apoyo de su familia y amigos, estaba listo para construir una nueva vida, una en la que la lucha por la verdad y la justicia fuera siempre su principal objetivo. Miguel salió del tribunal con una sensación de alivio que nunca había experimentado antes. Cada paso que daba hacia la salida era más ligero, como si finalmente estuviera dejándose caer de una gran carga. Durante meses, había vivido atrapado en la mentira, en la incertidumbre de un sistema que lo había tratado como culpable sin pruebas. Pero ahora, con el veredicto de su inocencia resonando en sus oídos, el mundo fuera del tribunal parecía completamente diferente. La luz del día, la brisa en su rostro, el bullicio de la calle, todo le parecía nuevo, como si por fin pudiera respirar después de tanto tiempo. Lucía y Ana lo esperaban fuera del tribunal, con lágrimas en los ojos. Las mujeres que más amaba en el mundo lo observaban con sonrisas que irradiaban esperanza y amor. Aunque los tres compartían una profunda sensación de alivio, Miguel sabía que su vida no volvería a ser como antes. La injusticia que había vivido había dejado cicatrices profundas, pero al menos ahora podía empezar a reconstruir su vida. La verdadera libertad no era solo la ausencia de barrotes, sino la oportunidad de retomar el control sobre su destino. Durante mucho tiempo, el futuro le había sido robado, pero ahora, por fin, era suyo otra vez. La primera noche fuera de la prisión fue extraña. Miguel se tumbó en su cama, pero le costó adaptarse al silencio que reinaba en su hogar. La tranquilidad lo inquietaba. Durante tantos meses, el ruido constante de las celdas, las voces lejanas de otros prisioneros, los ecos de las puertas cerrándose, habían sido su única compañía. Ahora, al estar solo, la paz le resultaba ajena. No le costó mucho tiempo acostumbrarse,
pero la sensación de estar libre de la cárcel y de todo lo que había pasado le daba una mezcla de sentimientos encontrados. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. Lo que más le dolía era el tiempo perdido, las noches en las que no pudo ver a su madre, ni a Lucía, ni tampoco trabajar para construir el futuro que tanto deseaba. Aunque estaba libre, su mente seguía atrapada en las sombras de lo vivido. Sabía que no podía olvidar todo lo que había pasado, pero también entendía que no podía dejar que su sufrimiento se apoderara de su vida. Por eso, decidió que tenía que hacer algo más. No solo se trataba de recuperar su vida, sino de hacer que lo vivido tuviera un propósito. Su caso había destapado la corrupción que había afectado a tantas personas, y ahora sabía que tenía que luchar para que eso no le sucediera a nadie más. Miguel había sobrevivido a la injusticia, pero no podía ser indiferente ante quienes seguían siendo víctimas del mismo sistema. Mientras tanto, Lucía y Ana se convirtieron en el pilar sobre el que Miguel comenzó a reconstruir su vida. Lucía, siempre optimista, le recordaba que la libertad era un regalo, pero también una responsabilidad. Ahora tienes una oportunidad para cambiar las cosas, para ayudar a quienes no tienen voz, le dijo en varias ocasiones. Miguel se lo tomaba en serio. Estaba decidido a utilizar su experiencia para crear un cambio. La lucha por la justicia no terminaba con su liberación. Había vivido la pesadilla del sistema y ahora debía ser la voz de todos los que aún vivían bajo la opresión de esa misma estructura corrupta. Tenía que asegurarse de que el sufrimiento de otros no fuera en vano. Por su parte, Ana, su madre, no podía estar más orgullosa de él. Siempre había creído en su inocencia, pero también había temido que el sistema nunca lo escuchara. Ahora, al verlo en libertad, no solo celebraba su exoneración, sino también la fuerza que Miguel había demostrado. Había pasado por tanto, pero no había cedido. No había permitido que la injusticia lo quebrara. Ana sabía que su hijo, a pesar de todo lo que había perdido, tenía la capacidad de transformar esa experiencia en algo positivo para el futuro. Su fortaleza era un faro de esperanza, no solo para su familia, sino para todos los que lo conocían. La noticia de la liberación de Miguel se extendió rápidamente y las personas que lo conocían en el barrio comenzaron a acercarse. Algunos lo felicitaban, otros le ofrecían su apoyo. Muchos de ellos, que antes temían hablar por miedo a las represalias, ahora se sentían inspirados por su valentía. La gente comenzaba a ver a Miguel como un símbolo de resistencia, como alguien que no solo había luchado por su libertad, sino que también se había enfrentado a la opresión y había salido victorioso. Sin embargo, aunque Miguel apreciaba las muestras de apoyo, no podía evitar pensar en los muchos que aún estaban atrapados en el sistema, sin esperanza de salir. Fue entonces cuando, con el apoyo de Lucía y Ana, decidió involucrarse en causas relacionadas con la reforma del sistema judicial. Miguel sabía que su liberación era solo el principio. Había muchos más como el que no tenían voz, que nunca serían escuchados. Entonces, comenzó a trabajar con Javier, su abogado, para ayudar a desmantelar la red de corrupción que lo había llevado a la cárcel. Durante semanas, ambos colaboraron con las autoridades para recolectar pruebas y exponer las irregularidades dentro de la policía. Había muchos casos como el suyo, pero la falta de pruebas y el miedo de los testigos habían permitido que la injusticia continuara sin ser detenida. Miguel no podía dejar que el sufrimiento de otros quedara en el olvido. Con el paso del tiempo, Miguel comenzó a convertirse en un defensor activo del cambio. Empezó a dar conferencias, a participar en debates y a trabajar con organizaciones que luchaban por la reforma del sistema judicial. Quería que su experiencia sirviera para algo más grande. Si su historia podía ayudar a cambiar las leyes, a dar voz a los inocentes que seguían atrapados, entonces su sufrimiento tendría sentido. Sabía que la lucha sería larga, pero también entendía que la justicia no llegaba de manera fácil. Necesitaba enfrentarse a quienes todavía protegían la corrupción y estaba dispuesto a hacerlo. Mientras tanto, la vida de Miguel comenzó a encontrar una nueva normalidad. Aunque no podía olvidar lo vivido, ahora sentía que tenía un propósito más allá de su propia libertad. La lucha por los derechos de los demás se convirtió en una parte fundamental de su vida. Cada testigo que se sumaba a la causa, cada persona que se atrevía a hablar, lo motivaba aún más a seguir adelante. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de garantizar que su historia no fuera la última, de evitar que otros sufrieran lo que él había sufrido. Con el tiempo, las reformas comenzaron a tomar forma. El caso de Miguel se convirtió en un referente y su nombre se escuchó en todo el país. Pero Miguel no buscaba fama ni reconocimiento, sabía que lo importante era el cambio real. Su liberación fue solo el primer paso para crear un sistema judicial más justo, y su lucha,
que había comenzado como una batalla personal, se transformó en un movimiento que inspiró a miles de personas a unirse por la justicia. Miguel, por fin, había encontrado su propósito, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, sabía que tenía la oportunidad de transformar esas heridas en algo positivo. Su vida no sería la misma, pero al menos, ahora, tenía el poder de ayudar a otros, de garantizar que la injusticia no se repitiera, de cambiar el curso de su destino. La lucha de Miguel no terminó con su liberación. Aunque las puertas de la prisión se abrieron para él, las cicatrices de lo vivido permanecieron. Pero, al contrario de lo que muchos esperarían, esas cicatrices no lo debilitaban, sino que lo impulsaban. Impulsaban su deseo de justicia, su necesidad de hacer algo más grande que él mismo, algo que ayudara a aquellos que aún sufrían bajo el peso de un sistema corrupto. Cada día después de su liberación, Miguel enfrentó un nuevo reto: reconstruir su vida, su confianza y, sobre todo, su fe en la humanidad. A lo largo de su camino, descubrió que la libertad no es solo la ausencia de barrotes, sino la capacidad de tomar las riendas de tu destino y luchar por un futuro mejor. Con el apoyo de su madre, Lucía, y de aquellos que creyeron en él, Miguel se levantó de las cenizas de su injusticia. No solo fue un sobreviviente, se convirtió en un símbolo, un líder que luchó no solo por su libertad, sino por la de otros. Lo que parecía una derrota absoluta se transformó en una victoria colectiva, una victoria que abrió los ojos de muchos a las fallas de un sistema diseñado para proteger a los poderosos y aplastar a los inocentes. La historia de Miguel es una historia de esperanza, de resistencia, de no rendirse nunca, incluso cuando el mundo parece tener todo en su contra. Al final, entendió que la verdadera justicia no se encuentra en las leyes, sino en las personas dispuestas a luchar por ella. Y aunque el camino por recorrer sigue siendo largo, Miguel sabe que la lucha nunca fue en vano. La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando parece estar perdida en la oscuridad. Ahora, Miguel tiene una nueva misión: garantizar que la justicia, finalmente, sea para todos. Y mientras camina por ese sendero, se lleva consigo una lección importante: no hay libertad sin lucha, y no hay esperanza sin la valentía de enfrentar la oscuridad.